Bueno, pues vamos a ver el punto de caída de tensión, ¿vale? Una vez hemos obtenido, gracias a los ensayos del transformador, hemos conocido cuáles son los parámetros que me permiten simular el comportamiento del transformador. Podemos calcular uno de los cálculos más interesantes que tiene el transformador, que es cuál es la caída de tensión que se produce debido a las pérdidas que tiene el transformador. Es decir, como mi transformador no es ideal y tiene una serie de pérdidas, si yo lo he diseñado para que, por ejemplo, haga una transformación de 1000 voltios a 230, como hay una serie de pérdidas, cuando yo le aplique 1000 voltios en el primario, pues seguramente no tenga 230 exactos en el secundario, sino tendré un poquito menos. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esa caída de tensión, esa pérdida de tensión que vamos a tener en el secundario a partir de los valores característicos del transformador. Vale. Lo primero es definir qué es la caída de tensión. La caída de tensión sería la tensión nominal en el secundario, es decir, esta es la que obtengo en el ensayo de vacío, como no circula corriente por el secundario, esta sería la tensión nominal, menos la tensión en el secundario cuando tengo una carga, ¿vale? Definimos así la caída de tensión. Es más interesante nombrar o trabajar con lo que se define como caída interna relativa o coeficiente de regulación. El coeficiente de regulación es esto de aquí, la caída de tensión, en forma porcentual, es decir, dividido entre la tensión nominal en el secundario y por 100. Esto me hace, me da un porcentaje, me da una idea de cuánto se pierde en el transformador, ¿vale? Este parámetro, este coeficiente de regulación, definido así, lo podemos obtener a partir de los parámetros que hemos obtenido en el ensayo de cortocircuito, ¿vale? Esta caída de tensión, también decir que va a depender, no siempre la misma, sino que va a depender de la carga. Va a depender de la carga que tengamos y va a depender también de el ángulo o este ángulo phi que tenga esa carga, esa impedancia, ¿vale? El coeficiente de regulación es igual a la tensión porcentual de cortocircuito debido a la resistencia por el coseno de phi o el factor de potencia de la carga, ¿vale? Esto es hablando de la carga que ponemos. No confundir ni este epsilon c con el epsilon cc de cortocircuito, es decir, no confundir esto con la tensión porcentual de cortocircuito, ¿vale? Esta sería la tensión, las pérdidas que se producen, la pérdida de tensión que se produce cuando hay una carga. Y este phi no sería tampoco el de cortocircuito, sino sería el de la carga que nosotros ponemos en el transformador, ya cuando estamos trabajando con él en sus parámetros nominales. ¿Vale? Pues sería esta epsilon debida a la resistencia de cortocircuito más la epsilon debida a la inductancia de cortocircuito por el seno de phi, por el seno de la carga que hemos conectado. ¿Vale? De esta forma podemos obtener cuál es el coeficiente de regulación y de aquí podemos despejar, porque sabemos las tensiones en el secundario, y podemos calcular cuál será la tensión real que tengamos en la carga, que va a ser un poquito menor que la nominal, ¿vale? Esta fórmula es válida cuando trabajamos a plena carga. A plena carga quiere decir que estamos trabajando al valor de su potencia nominal y estaríamos trabajando a su intensidad nominal tanto en el primario como en el secundario. Si no trabajamos a plena carga, sino que simplemente pues ponemos una
una carga que no consume los parámetros nominales del transformador, sino que consume menos. Para obtener este coeficiente de regulación, lo que hacemos es primero definir lo que se conoce como índice de carga. Que índice de carga lo que me dice es cómo de cargado o cómo de solicitado está el transformador, ¿vale? Se define como la intensidad que circula por el primario entre su intensidad nominal, ¿vale? Cuando el índice de carga es 1, es decir, que la intensidad a la que circula por el primario, su intensidad nominal, está cargado a 100%, ¿vale? Está funcionando a plena carga. Si es menor que 1, pues estará trabajando a un índice de carga que no es el máximo al que puede trabajar. Este índice de carga lo podemos calcular con las intensidades o también con la potencia aparente, ¿vale? Con la potencia aparente lo podemos calcular de la misma forma, ¿vale? Y sabiendo este índice de carga, obtener el coeficiente de regulación pues es similar a este, pero multiplicando por el índice de carga los dos parámetros de la ecuación, ¿vale? De esta forma, pues para cualquier índice de carga somos capaces de obtener cuál sería la tensión en el secundario, ¿vale? Que es un poco nuestro objetivo final, saber cuando yo coloco una carga en el secundario qué tensión voy a obtener ahí, ¿vale? Porque ya digo que no va a ser la nominal, va a ser siempre, bueno, un poquito menor o puede ser incluso un poquito mayor, depende del tipo de carga que tengamos, ¿vale? Creo que anteriormente he dicho que va a ser un poquito menor, pero puede ser un poquito mayor, sobre todo si trabajamos con cargas capacitivas, ¿vale? Por aclarar una cosa, cuando yo digo que no trabajamos a su capacidad nominal, que estamos trabajando un poquito por debajo, es únicamente en corriente. La tensión, siempre vamos a trabajar con la tensión nominal del transformador, ¿vale? A ver, en principio nunca vamos a someter un transformador que su tensión en el primario son 20.000 voltios, vamos a trabajar siempre a 20.000 voltios. Lo que vamos a modificar será la carga que me haga modificar la intensidad, pero lo que es la tensión siempre vamos a trabajar con los transformadores a su tensión nominal, ¿vale?